Pues bueno, vamos a dar inicio a nuestra charla. Ya tenemos al doctor Jorge Campoy Rodríguez conectado, listo para comenzar con esta plática sobre salud mental en tiempos de COVID-19. Les voy a hablar un poco del doctor Jorge Campoy, una pequeña reseña de su currículum, ya que el doctor pues tiene bastantes credenciales. El doctor Jorge Campoy es licenciado en Psicología por la Universidad de Guadalajara, maestro en Psicología Clínica, también por la Universidad de Guadalajara, doctor en Cooperación y Bienestar Social por la Universidad de Oviedo, España, miembro de la Academia de Bioética del Centro Universitario de Ciencias de la Salud en la Universidad de Guadalajara, miembro también del Sistema Mexicano de Investigación en Psicología, miembro del Consejo Mexicano de Psicología, miembro del Colegio de Psicólogos en Intervención del Estado de Jalisco, profesor de tiempo completo en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara, psicólogo en Dirección de Psicopedagogía de la Secretaría de Educación Jalisco, autor de artículos científicos a nivel nacional e internacional, ponente en foros nacionales e internacionales, Premio Estatal de Psicología 2018 y forma parte de nuestra comisión académica del Colegio Jalisciense de Medicina Familiar y obviamente a un servidor lo honra con su amistad. Doctor Jorge Campoy, le voy a abrir su micrófono y su cámara. ¿Sí nos escucha, verdad, doctor? Sí, perfectamente. Muchas gracias. Muy buenas tardes, Raúl. Es un placer estar con todos ustedes en esta tarde para reflexionar un poco sobre lo que está sucediendo en este momento de la contingencia del COVID-19 en el ámbito de la salud mental. Esta charla que tiene el propósito de abrir un poco la discusión o la plática sobre este tema que es muy importante, que sin duda alguna a todos de una manera u otra, de mayor o menor medida, pues nos ha impactado en nuestra vida cotidiana y lo que esto ha traído como consecuencia. Le doy las gracias también al cuerpo directivo del Colegio Jalisciense de Medicina Familiar por permitirme dirigirme a todos ustedes en este webinar o Facebook Live que estamos realizando el día de hoy, en esta tarde. Y bueno, sin más preámbulo, comenzaríamos con nuestra charla el día de hoy. Esperamos que les sea atractiva y que podamos interactuar y compartir opiniones, que en realidad eso es lo más importante en este momento, el tener el contacto humano con otras personas y el ver qué es lo que nos está pasando a nivel mental con esta contingencia y con estas medidas que el gobierno, tanto estatal como federal, han estado promoviendo, como es el aislamiento social, el lavado permanente de manos, hoy en día en Jalisco las restricciones de libre tránsito como algo obligatorio para no contaminar a otras personas. Y todo esto ha trastocado de una u otra manera lo que es nuestra vida cotidiana. Sobre eso vamos a hablar, sobre qué nos está pasando, este confinamiento en nuestras casas, el aislamiento social, así denominado, pues qué efectos ha tenido sobre nosotros como personas, como ciudadanos que estamos acostumbrados a tener un ritmo de vida particular y que en este momento pues se ha frenado. Vamos a comenzar con la primera diapositiva, por favor. Y bueno, yo espero que también ustedes nos compartan de alguna manera cuáles han sido sus experiencias. Yo he estado viendo esta situación a través de mi Facebook, haciendo algunas preguntas hacia las personas con las que convivo y cotidianamente en la red social.
Y bueno, han salido cosas bastante interesantes. ¿Cuáles son las tres cosas que no te gustan? ¿Cuáles son las cosas que vas a hacer cuando salgas de aquí, de tu casa, del confinamiento, etcétera? Y esas son situaciones que necesitamos empezar a platicar, a compartir y a ver. Eh, Raúl, no sé si hay algún problema técnico, pero no veo yo la diapositiva para poderme apoyar en lo que estoy comentando. No, doctor, ya la movimos, no sé, ¿no la ven? No la veo yo en la Las, pantalla acá. Ah, la está viendo ya en está Zoom, aquí. ¿verdad? Ya está aquí, ya está aquí, ya está aquí. Sí la Ya está está aquí, viendo en perdón. Zoom, ¿verdad, doctor? Sí, ya la Ah, estamos viendo. ok, Ya, bien. muchísimas gracias. Bien, vamos a comenzar con esta reflexión de Tales de Mileto, que es un filósofo de la antigüedad, donde nos habla de que la felicidad del cuerpo se funda en la salud, la del entendimiento en el saber. Desde aquellos tiempos inmemoriales, eh, la felicidad ha sido uno de los elementos más importantes y aquí claramente Tales de Mileto lo dice, se funda en la salud, la felicidad del cuerpo. En este momento que tenemos una dificultad en cuanto a la movilidad, en cuanto a que nosotros estemos en confinamiento, etcétera, pues estamos de alguna u otra manera padeciendo situaciones del cuerpo, pero también de la mente. El entendimiento también nos ha venido a perjudicar. La siguiente, por favor, Raúl. La salud como término general para la Organización Mundial de la Salud es un estado de perfecto o completo bienestar físico, mental y social, y no solo la ausencia de enfermedad. La salud, entonces, según esta definición, es un estado de completo bienestar que involucra tres elementos importantes. La siguiente, por favor. El elemento físico, mental y social, y no solo la enfermedad. Entonces es muy importante vigilar que estas tres esferas de nuestra persona estén en equilibrio, estén en un estado de bienestar, dado que si alguna de ellas estuviera en algún desequilibrio, en este momento la esfera de lo social está siendo afectada porque no estamos teniendo nuestra vida cotidiana. Por lo tanto, estamos teniendo una alteración que pudiera denominarse de alguna manera, de manera muy general, aunque fuera temporal, un estado de no bienestar o de no salud. En la parte mental esto trae un efecto porque al tener involucrado el ser biopsicosocial, esta integralidad, pues también trae desequilibrios en los otros ámbitos. Por ejemplo, hay algunas personas que han estado experimentando problemas para dormir o conciliar el sueño. Te encuentras de pronto personas ya muy tarde en las redes sociales y ese es el aspecto físico que está siendo deteriorado por cuestiones que pueden estar vinculadas con el estrés, con aspectos de depresión, de ansiedad, y también, particularmente en este momento, con las situaciones del aislamiento social. El aislamiento social, pues de alguna manera, pues ha venido a trastocar todos nuestros ámbitos eh, de relación con otras personas y por ende también pues ha traído un desequilibrio grande para nuestras vidas. La siguiente, Raúl, por favor. Para nosotros como trabajadores de la salud mental es muy importante conocer y que ustedes conozcan qué definición tiene la misma Organización Mundial de la Salud con respecto a la salud mental. Para la Organización Mundial de la salud mental también es un estado de bienestar en el que la persona realiza sus capacidades y es capaz de hacer frente al estrés normal de la vida, de trabajar de forma productiva y de contribuir a su comunidad. Si nos ponemos a analizar esta definición, varias de estas situaciones se están viendo trastocadas. Por poner un ejemplo, estamos experimentando elementos de estrés que no son normales para nuestra vida porque hay una disrupción de la vida cotidiana en el sentido del aislamiento, de las medidas higiénicas,
del no contacto físico y una serie de elementos cotidianos del trasladarnos a trabajar. Nuestras rutinas se han visto trastocadas también de forma importante y algunos, lamentablemente, y espero que no sea el caso de muchos de los que estén viendo esta transmisión, pues han incluso hasta perdido su empleo, lo cual conlleva a una situación muy grave porque trae mayor desequilibrio, dado que estas personas, pues en el futuro inmediato no podrán ser capaces de solventar los problemas o las dificultades económicas que vayan a tener como consecuencia esta pandemia. Eh, de tal manera que el trabajo productivo pues tampoco se puede realizar porque existe, insisto, un trastocamiento de nuestras actividades cotidianas. La contribución a la comunidad también se ve de alguna manera alterada porque el sentido de comunidad, como lo hemos estado viviendo, pues en la actualidad no lo podemos tener. Algunos expertos hablan de que las videollamadas, el interactuar en los chats, el tener una vida digital más activa, puede ser un promotor de la salud mental. ¿Por qué? Porque nadie podemos vivir en aislamiento total. El aislamiento total trae como consecuencia elementos importantes que tienen que ver con que haya mayor cantidad de estrés, aspectos de depresión o de ansiedad, y más si tenemos elementos importantes en nuestra personalidad con estas características. Es decir, si ya de entrada somos o tenemos una personalidad depresógena o ansiosa, pues esto se va a ver exacerbado por las limitaciones de movilidad, de rutinas que se van trastocando e incluso, insisto, y eso es algo ya más grave, la pérdida del empleo y de la seguridad económica, que trae como consecuencia el que las personas no pueden ya solventar, insisto, sus dificultades de compromisos económicos que hayan contraído con anterioridad a la aparición del COVID-19. De alguna manera también el aspecto de la vida cotidiana en el sentido incluso alimentario, pues se ha visto trastocado, porque si nosotros tenemos una rutina para el trabajo, de levantarnos a determinada hora, de desayunar, comer y cenar a determinada hora, pues hoy en día con este tipo de situaciones también se está viendo de alguna manera transformado este elemento y trae consigo también situaciones de estrés, situaciones que pueden generar alteraciones permanentes. Y aquí voy a hacer un comentario entre paréntesis. En el año 2010, la Organización Mundial de la Salud, en su informe mundial de la salud, hizo un análisis sobre la salud mental en el mundo. ¿Qué es lo que dijo la Organización Mundial de la Salud en este informe? Este informe decía que el 20%, a inicios casi del siglo XXI, el 20% de la población mundial padece o padecerá algún tipo de trastorno mental. Particularmente dos, que son los que están en este momento siendo más importantes o estaban siendo más importantes, como es la depresión y la ansiedad. Esta incapacidad a veces de logro que tenemos para poder realizar todos nuestros anhelos, nuestros sueños, nuestros deseos, y lo vemos básicamente en la población joven, cuando no tienen seguridad laboral, cuando no tienen posibilidades de ingresos permanentes y fijos, dado el tipo de contratos que se están viviendo. Es decir, la generación denominada millennial es una generación que ya de por sí traía una situación de crisis en el sentido de su proyecto de vida. Y ahora que estamos en esta situación de emergencia sanitaria, que esperemos que no sea algo que se esté repitiendo con cierta regularidad, pero aún y con eso, pues estamos viendo que la incertidumbre de muchas personas, pues es todavía mayor. Y si no, pues basta con ver los diarios o escuchar las noticias o leer en su Facebook las notas o en el Twitter o las noticias que se
pasan de teléfono a teléfono en el WhatsApp, etcétera, cómo cada día en el mundo en general se han estado perdiendo millones de trabajos, millones. Aquí vamos alrededor de los medio millón de empleos perdidos. Ya de por sí no se venían generando en el país al ritmo que se necesitan estos empleos, y ahora se han venido perdiendo con mayor profundidad porque pues, hay cierres de las empresas, porque la situación está difícil y no hay movilidad, no se puede, no son empresas esenciales, y por ello pues tienen que cerrar, y ello conlleva a que pues, haya un quiebre económico y trae como consecuencia una situación de inestabilidad muy importante. Por eso esta definición de la salud mental es fundamental. Creo que si algo ha estado olvidado en el sector salud hasta el día de hoy, en términos de inversión, porque la misma Organización Mundial de la Salud lo señala en su informe del 2010, es la inversión en salud mental. Los gobiernos de los estados han dedicado poco dinero al fortalecimiento de instrumentos de salud mental que puedan proporcionar a los ciudadanos este estado de bienestar que necesitarían tener a través de programas dirigidos a las comunidades para promover la salud mental. Pareciera entonces que la salud mental es solo para aquellos que pueden pagar y que tienen el privilegio de tener ingresos suficientes para poder pagar una consulta privada, porque los hospitales, y yo trabajé 18 años en el Hospital Civil de Guadalajara como psicólogo clínico, están atiborrados, ya desde hace bastantes años venían estando llenos las consultas, porque éramos pocos los prestadores de servicios de salud mental, que esa es otra de las situaciones importantes, y aprovecho este foro para poder decirle a las autoridades, tanto federales como estatales, que necesitamos pensar más en la salud mental de los ciudadanos, que no basta con proporcionarles servicios de salud física, porque la misma definición de la Organización Mundial de la Salud incluye esos tres elementos en lo biopsicosocial. Pareciera entonces que el sector salud se ha dedicado exclusivamente a fortalecer aspectos que tienen que ver con la salud física, olvidando la salud mental. Por eso es muy importante que comencemos a pensar en inversión en salud mental para poder, de alguna manera, en situaciones de emergencia, tener lo que llamamos hoy en día una resiliencia suficiente o capaz para poder afrontar estas vicisitudes que son emergentes. No se diga entonces también aquellas que son cotidianas, como pueden ser de alguna manera que alguien de pronto pues fracase en algún negocio, tenga un fracaso emocional o afectivo con alguien, o que tenga dificultades si es un escolar en la escuela, y la sensación de fracaso se vaya reforzando por parte de los padres, porque todo el mundo queremos ser exitoso, todo el mundo queremos tener lo mejor, pero no todo el mundo podemos hacerlo en una sociedad tan desigual como la que vivimos, y tenemos que entender que les debemos dotar a los ciudadanos de las herramientas suficientes para poder subsanar este tipo de situaciones, y que se pueda generar un sentido, una sensación de resiliencia suficiente, un estado de resiliencia suficiente para poder afrontar las vicisitudes e incertidumbres de una época que nos ha tocado vivir bastante compleja, y que en el futuro seguirá siendo así. Y bueno, ya lo veremos terminando esta pandemia, cómo viene una recesión económica mundial importante que ya debemos estar preparados. La siguiente, por favor. Y dentro de esta circunstancia, pues hay una propuesta que ya viene siendo dicha desde hace mucho tiempo, que tiene que ver con la inteligencia emocional. ¿Qué es la inteligencia emocional? De acuerdo a su creador, el creador del término,
Daniel Goleman, psicólogo norteamericano de la Universidad de Harvard, es la capacidad para reconocer los sentimientos propios y ajenos. La persona, por lo tanto, es inteligente o es hábil para el manejo de los sentimientos. Es decir, cuando yo tengo esta capacidad para reconocer mis propios sentimientos y los sentimientos ajenos, es mucho más fácil que pueda yo tener un manejo integral de estos sentimientos o de estas emociones. Pero lo vamos a ver un poco más adelante. La siguiente, por favor. Pero, ¿cómo funcionan las emociones? La emoción, como se entiende comúnmente en la psicología, es un componente complejo de la psicología humana. ¿Por qué? Pues porque involucra elementos de carácter fisiológico, pero también elementos de carácter cognitivo. Es decir, una cosa es lo que yo siento en mi cuerpo y otra cosa es aquel concepto que me genero de esta sensación que tengo en el cuerpo y que se expresa a través de ciertas actitudes. Como lo veíamos hace muchos años, en mi caso, en las clases de psicología social, las actitudes tienen tres componentes fundamentales: lo que siento, lo que pienso y lo que hago. Es decir, hay el componente afectivo, el componente cognoscitivo y el componente conductual. Si nos vamos a esto, la inteligencia emocional tendría que ver con esta capacidad en ese reconocimiento de mis propias emociones y las de los demás. Primero, comprender lo que me está sucediendo a mí en lo particular, pero también entender a través de ver el comportamiento de los demás cuáles son las emociones que estoy provocando o evocando por parte de mi persona hacia otros, y ser más empático en el sentido de empatar o emparejar o sincronizar, como quieran ustedes llamar, con el otro de manera productiva y placentera, es decir, sin generar el conflicto. En la actualidad es muy importante esto. Pensemos lo que implica el aislamiento social en términos de la cotidianidad de los encuentros que hay en una casa. Si esta casa tiene un espacio reducido, como ciertos departamentos que tienen 70 metros cuadrados, 54 metros cuadrados, donde no existen áreas de privacidad y de convivencia, sino que todo es una permanente convivencia. Evidentemente, cuando hay mayor convivencia y muy cercana, simple y sencillamente se detonan elementos de violencia. Pensemos en estas familias de 5, 4, 5 personas que viven en un departamento que solo tiene un baño. Pues ese es el conflicto principal, porque si a dos personas se les ocurre ir a hacer sus necesidades fisiológicas, eso va a generar irremediablemente un conflicto. Y si esto lo repetimos N veces en el día, pues imaginen ustedes la situación de convivencia entre las familias. Esta es una cuestión importante que tenemos que considerar, porque, y ahí es donde la arquitectura y la psicología pues se unen, porque los espacios en una casa tienen que estar diseñados para que existan espacios de privacidad donde yo pueda estar aislado de los demás si es que así lo deseo, o donde pueda convivir con otros, pero con estas condiciones, y tiene que ver evidentemente con cuestiones económicas, con cuestiones de posibilidades de adquisición de una casa y de a lo mejor también incluso de escolaridad, ¿verdad? Si yo no tengo una escolaridad suficiente, pues el ingreso probablemente sea menor, y ello me lleva a vivir en condiciones que no son las más adecuadas, y menos en estas circunstancias. Entonces, bueno, dentro de este esquema, las emociones pueden ser clasificadas en dos tipos: emociones básicas, que son respuestas instintivas, como cuáles, como la ira, la alegría, la tristeza, el miedo, el asco, la sorpresa; y emociones secundarias, que son sentimientos que conllevan un componente cognoscitivo o sociocultural.
tales como la gratitud, la envidia, los celos, el odio, la frustración, entre otros. En las condiciones en las que estamos viviendo, tanto las emociones básicas como las emociones secundarias están interactuando. Pensemos, por ejemplo, en el asunto de la envidia. Trae consigo también elementos de ira, de alegría, puede ser de tristeza, ¿sí? Y estas dos situaciones de emociones básicas y secundarias, pues se están generando en estos contextos en los que estamos viviendo el día de hoy. Es muy importante tener esa consideración. También las emociones, la siguiente por favor, pueden estar clasificadas como positivas y negativas. ¿A qué vamos a llamar una situación, una emoción positiva? La siguiente, por favor, que es un cuadrito que tenemos ahí. Las emociones positivas son aquellas emociones que son constructivas y que producen estados de bienestar. Todo aquello que eleve mi capacidad de resistencia de las cosas y que me generen una satisfacción. Pensemos, por ejemplo, cómo en condiciones de depresión, de ansiedad, el sistema inmunológico baja, las defensas bajan. Y si nos ponemos a pensar en lo que está sucediendo hoy en día, de que la contagiosidad del virus es a través de una baja de las defensas, eso sumado a los aspectos de alimentación que tenga la persona, pues se genera todo el germen para, no solo basta con que yo me retire de los espacios donde pudiera estar contagiado, sino también mi condición física en términos del sistema inmunológico, cómo está funcionando y esto cómo se relaciona con mis emociones. Todo mundo, o bueno, muchísimas personas sabemos que cuando alguien está deprimido, por ejemplo, tiene un padecimiento de cáncer y se deprime, el sistema inmunológico baja de tal manera que el cáncer aprovecha para avanzar de manera más rápida en su producción y nos genera un daño mayor. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Generar la mayor cantidad de emociones positivas para poder, de alguna manera, favorecer también y fortalecer nuestro sistema inmunológico. Pero también existen las emociones negativas, que son las que tenemos en el recuadro en rojo, o aflictivas, que producen estados de malestar. ¿Como cuáles? Pues como las que ya dijimos, ¿no? Los celos, la envidia, el odio, la frustración, que si nos ponemos a pensar, pues en este momento hay muchísimas personas que tienen este tipo de circunstancias. No son favorables y por lo tanto pues generan una serie de emociones negativas que van a resultar siendo negativas. Y eso es importante. La siguiente, por favor. Eso es importante de que lo tengamos presente. Generemos la mayor cantidad de emociones positivas y dejemos las emociones negativas. Y esto lo podemos hacer en el núcleo familiar. ¿Cómo? Fortaleciendo la comunicación en la familia, que eso es algo importante. Yo decía en una de las intervenciones, porque tengo un espacio en mi Facebook que le llamo Sapere Aude, Atrévete a Pensar, ahí valga ahí el comercial, donde yo les comento a las personas que me hacen el favor de escucharme que necesitamos fortalecer o aprovechar este tipo de situaciones que nos están sucediendo hoy en día para favorecer la integración mayor de la familia y el conocimiento de los padres con los hijos, de los hijos con los padres, etcétera, porque en la cotidianidad, y seamos honestos, muchas veces el ritmo acelerado de la vida nos lleva en muchas ocasiones a que no tengamos muchas oportunidades de conocer a los más cercanos que tenemos, que son nuestros hijos, en el caso de los padres, o a nosotros como hijos, a nuestros padres. No platicamos con ellos, no les pedimos anécdotas, no conocemos la vida familiar anterior a la nuestra, es decir, de dónde venimos, nuestros orígenes. Es una buena oportunidad esta y son bastantes horas que se pueden aprovechar para fortalecer las relaciones familiares, de manera que tengamos una mayor convivencia y conocimiento de quiénes vivimos ahí. Yo les digo a los alumnos a veces de la universidad que los más cercanos a veces son los más lejanos,
porque ni siquiera sabemos a veces qué quieren los hijos, qué es lo que les interesa, cuál es su propósito en la vida, etcétera, y tomamos como por entendido todo y no aprovechamos esta oportunidad que hoy en día tenemos de tener tiempo suficiente para poder fortalecer ese tipo de convivencia. Bueno, esta inteligencia emocional tiene 4 dimensiones fundamentales o pilares, como les llama Daniel Goleman. El primer pilar es cómo percibimos las emociones. ¿Cómo se perciben las emociones? Con el cuerpo. El cuerpo es el vehículo principal de las emociones. Por ejemplo, si vamos por la calle y hay un perro y el perro tiene una actitud de ataque, nosotros inmediatamente tenemos una reacción corporal. Primero, la adrenalina nos corre por todo el cuerpo, tensamos nuestros músculos y tenemos una actitud de ataque o huida ante eso. Esa reacción emocional es instantánea y automática. No la programamos, no decimos vamos a hacer esto, no. El cuerpo responde inmediatamente y entonces esta capacidad que tengamos de percibir los elementos corporales va a ser muy importante en la primer dimensión de la inteligencia emocional. Es decir, esta capacidad de sentir la tenemos que incentivar y tener conciencia de ello. Cuando estamos de tal o cual manera, ¿qué tipo de emoción tenemos? Cuando estamos alegres, ¿cómo siente mi cuerpo la alegría? Cuando estoy triste, ¿cómo siente mi cuerpo la alegría? Cuando estoy enojado, ¿cómo siente mi cuerpo el enojo? Eso es importante. Necesitamos fortalecer el aspecto de la percepción para poder entender este tipo de situaciones. Posteriormente está el comprender estas emociones, pasar al plano cognitivo, esto, para luego el tercer elemento que está en la parte inferior izquierda de su pantalla, manejar estas emociones y después, finalmente, usar esas emociones. Es decir, este circuito que se corre de 4 dimensiones son importantes para que tengamos equilibrio mental y podamos de alguna manera pues tener este manejo de lo que nos está pasando y tengamos una mayor posibilidad de no fracasar en los asuntos del manejo de las emociones. La siguiente, por favor. Este modelo es muy interesante porque nos ayudaría en las casas a poder de alguna manera enseñarnos y enseñarle a nuestros hijos cómo hacer el manejo adecuado de las emociones. Incluso podemos estar haciendo ejercicios de modelamiento de emociones como una especie de juego en el que podamos dramatizar las emociones como un asunto teatral, ¿sí? Que podamos ensayar esto para poder entender qué es lo que nos pasa y luego reflexionar sobre ello. ¿Qué pasa cuando las emociones nos controlan? ¿Has sentido alguna vez una emoción que fue más fuerte que tú? Son preguntas claves para poder saber qué percibimos cuando tenemos una emoción. Posiblemente dijiste o hiciste algo de lo que después te arrepentiste. Esto a todo mundo nos ha pasado. Por eso dicen, cuando estés enojado, nunca hables. ¿Por qué? Porque vas a decir algo de lo que después te vas a arrepentir. Y es muy importante mantener la calma, serenarte y posteriormente abrir la discusión o la charla o el comentario, porque siempre es importante dialogar cuando tenemos un conflicto, pero que el conflicto no sea cuando estás enojado, cuando estás triste, porque también vas a tomar malas decisiones. Por ejemplo, si tienes que tomar una decisión importante en la vida, no la tomes cuando estás deprimido, ni ansioso, ni enojado, porque lo más seguro es que te vas a equivocar. La siguiente, por favor. Por eso es muy importante la percepción de las emociones. El segundo aspecto importante es el comprender las emociones. Y aquí hay varias preguntas que son muy interesantes. Una de ellas es, ¿qué tanto te conoces?
Yo les decía a mis alumnos cuando trabajé en el ITESO hace muchos años que lo más cercano es lo más lejano. Es decir, nuestra propia persona es lo más lejano de nosotros. ¿Por qué? Pues simple y sencillamente porque no nos conocemos, no sabemos quiénes somos, no nos preguntamos por qué sentimos lo que sentimos, por qué hacemos lo que hacemos, etcétera, ¿no? Vivimos como autómatas mucho tiempo, reflexionamos poco. Si reflexionáramos un poco más eh, sobre nosotros, tendríamos un mayor control de lo que hacemos. Séneca, el filósofo romano, estoico, decía lo siguiente: a las personas les parece que viven poco, en un texto que se llama Sobre la brevedad de la vida, les parece que viven poco porque viven mucho hacia afuera y poco hacia adentro. Es decir, la introspección o la reflexión es casi nula. Vivimos siempre hacia el exterior, volcados hacia el mundo, poco hacia el mundo interior, poco nos hacemos introspección y nos revisamos qué es lo que pasa con nuestra vida, etcétera. Bueno, es un buen momento para hacer ejercicio sobre eso también. Eso podríamos hacerlo. Otra pregunta interesante es: ¿conoces tus emociones como para saber cuáles te ayudan a lograr lo que quieres y cuáles no? Y aquí es algo interesante. Muchas de las ocasiones y muchas personas solas se meten zancadilla en la vida. Es decir, pueden triunfar, pueden hacer muchas cosas, tienen capacidades altas, pero fracasan en la vida justo porque no saben manejar sus emociones. No las comprenden y por lo tanto, pues lo más seguro es que van a fracasar. La siguiente, por favor. En este contexto es muy importante entender y comprender quiénes somos. Una pregunta también pertinente sería si has pensado cuáles son tus fortalezas. Es decir, como una especie de matriz FODA, donde yo puedo identificar cuáles son mis debilidades, cuáles son mis fortalezas, cuáles son mis áreas de oportunidad y esas debilidades, pues ver qué puedo hacer para pasarlas a ser fortalezas. Y este es un ejercicio que podríamos hacer en nuestra casa, un FODA emocional, donde podamos entender qué es lo que tenemos, de qué somos capaces, para qué somos capaces, y en ese tiempo libre que tenemos, utilicémoslo de manera creativa. ¿Para qué eres bueno? ¿Qué te apasiona? ¿Qué es lo que no te gusta? ¿Por qué no te gusta? Etcétera. Reconocer nuestras fortalezas nos ayuda a tener mayor confianza en nosotros mismos. Por otro lado, si tienes claro cuáles son tus debilidades o aspectos que deseas mejorar, puedes empezar a hacer algo al respecto. Si no, no lo vas a poder hacer. Es muy importante esto. Para ello, es muy importante lo siguiente, la siguiente, por favor. En este contexto de las emociones y de lo que nos está sucediendo. Esto que acaban de ver ustedes en su pantalla es muy importante y que también nos debe llevar a la reflexión en este momento de nuestra vida. Los estilos de vida. ¿Qué estilo de vida tenemos? ¿Cómo nos alimentamos? ¿Cuánta actividad física hacemos? ¿Cómo empleamos nuestro tiempo libre? Etcétera. Para convertir estos estilos de vida que no son saludables a estilos de vida saludables. La siguiente, por favor. Los estilos de vida saludables se caracterizan porque generan bienestar, es decir, la persona está sana y demás. En esta contingencia, ¿cuáles son las principales personas que tienen problemas? Las personas que tienen una enfermedad de inmunosupresión, como puede ser VIH o insuficiencia renal. Las personas que tienen diabetes, hipertensión. Si nos ponemos a ver, algunas de estas enfermedades sí tendrán un componente genético, pero también mucho de ello es el estilo de vida que tenemos, que desarrollamos estilos de vida no saludables que con el tiempo pues llegan a ser nocivos para nuestra salud. Este estilo de vida saludable es un conjunto de comportamientos y actitudes que desarrollan las personas, que pueden ser, como ya les había comentado, la siguiente por favor, eh, positivos o negativos. Es decir, puedo yo desarrollar hábitos virtuosos, digámoslo desde un punto de vista aristotélico, o vicios que me conduzcan a la no salud. Y eso también en la parte mental.
Si yo le doy muchas vueltas a las cosas y estoy ahí con pensamiento rumiante y no puedo dejar de pensar en algo y demás, pues tengo un problema y tengo que acudir con un profesional de la salud mental para poder entender esto o ayudarme a través de conversar con otras personas para que me puedan ayudar a entender qué es lo que me está sucediendo. Los estilos de vida saludables son una estrategia global. Global porque incluye a toda la actividad de las personas, que hace parte de una tendencia moderna de salud, básicamente marcada dentro de la prevención de las enfermedades y de la promoción de la salud. Es decir, ¿para qué sirve desarrollar estilos de vida saludables? Para, primer término, vivir bien, con bienestar. Y en segundo, para poder conservar la vida de una manera mejor y con más tiempo que si no lo hiciéramos así. La siguiente, por favor. Eso es muy importante. Para ello, hay dos elementos que son importantes. Lo que llamamos factores de riesgo y factores protectores. ¿Cuáles son los factores de riesgo de los estilos de vida? Los factores de riesgo son todos aquellos comportamientos, actitudes o hábitos que desarrollo que van contrarios a la promoción de mi salud. ¿Sí? Es decir, todo aquello que yo hago, por ejemplo, la alimentación de manera desmedida, me va a conducir a un sobrepeso que luego me va a conducir o a una diabetes, a una hipertensión o a otro tipo de problemáticas que van a generar un malestar en mi persona. En el caso de la salud mental, sí, ¿cuáles son factores de riesgo? En este caso, el aislamiento social para muchas personas que están acostumbradas a pasar grandes momentos de tiempo con muchas personas y que no pueden estar en soledad, pues va a generar un factor de riesgo. Ahí, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Empezar a desarrollar hábitos en donde la persona pueda ser suficientemente capaz de poder convivir consigo mismo. Y se oye muy fuerte, pero es real. Cuando yo no puedo tener espacios de soledad, debo de estar pensando qué es lo que me está sucediendo para que yo no tenga capacidad de poder estar solo. Y para ello, bueno, hay, incluso en la Iglesia Católica hay ejercicios de encierro de silencio, donde las personas permanecen 3 días en total silencio sin hablar con nadie y es una experiencia pues que vale la pena tenerla porque yo creo que si alguien ha tenido la oportunidad de estar solo, realmente solo en algún sitio, me podrá entender. Es algo muy importante, pero también es algo fundamental para que ustedes puedan desarrollar este tipo de hábitos. Y los factores protectores pues son aquellos que generan bienestar. Todo aquello que, por ejemplo, un núcleo familiar sano que me permita tener seguridad como persona, seguridad ontológica, como ser, que me permita tener seguridad económica, que me permita tener seguridad material, es decir, todo aquello que promueve, los factores de protección son todo aquello que promueve el bienestar del sujeto, a diferencia de los otros. La siguiente, por favor. Dentro de este contexto, y voy a introducir un elemento que no he visto en muchas de las charlas, porque casi siempre se van por el lado de las patologías, está el asunto de qué estamos haciendo con las pérdidas. Y no estoy hablando de aquellos que ya fallecieron. Ese es un tipo de pérdida muy lamentable, muy importante. Pero, ¿qué hemos perdido en esta contingencia? Nuestra vida cotidiana. Y nuestra vida cotidiana es algo importante que necesitamos recuperar, pero que también necesitamos reconocer y valorar esta pérdida que hemos tenido de nuestra vida cotidiana. Entenderla, qué es y reflexionar sobre todo aquello que hemos perdido, así sea de manera temporal, pero que también genera duelo y que este duelo se puede expresar, y lo voy a decir en la siguiente diapositiva, en las etapas que Kubler-Ross, la doctora Kubler-Ross ha mencionado, y que tendríamos que estar pensando en eso, porque muchos de los comportamientos de depresión, ansiedad, etcétera, están ligados
a esta situación de pérdida, aunque sea temporal, de la libertad de tránsito, del contacto físico, de la vida cotidiana como la veníamos haciendo, es decir, nuestras rutinas, nuestros hábitos, etcétera. El reconocimiento de dicha pérdida nos llevará a la identificación de cuál es la etapa por la que cursamos y cómo podemos sortear este momento de mejor manera. La siguiente, por favor. Es muy importante entender esto y tiene 5 etapas Kubler-Ross sobre esto. La primera es la etapa de la negación. El decir, no, aquí no pasa nada, no hay ningún problema, yo puedo estar en mi casa. Sí, una semana, pero cuando esto se alarga y son 15 días, cuando son 30 días, cuando son más de 30 días, ¿qué es lo que está pasando? Ya no puedo negarlo. Entonces, ¿qué hago? Pues a lo mejor paso a la siguiente etapa, que es la de la ira. Y me molesto, me enojo y digo en redes sociales todo lo que me da la gana y, bueno, me peleo hasta con mi sombra, etcétera, ¿no? Pero luego viene la tercera etapa, que es la de la negociación, que siento que es lo que voy entendiendo de lo que estoy perdiendo y en ese sentido, cómo voy trabajando esto. Y luego entramos a la etapa de la depresión, porque la depresión no es algo negativo, es un estado, a menos que sea patológica, claro que sería negativo, pero la depresión es un estado necesario para poder salir de un duelo. Es decir, es la etapa en donde ya hay un reconocimiento de que perdí algo, de que algo se fue, de que algo no tengo ya. Y en este caso, en este momento es muy importante este tipo de situación. Reconocer, entender, procesar las emociones, como ya lo vimos al principio de la charla, a través de estas 4 dimensiones de la inteligencia emocional, para finalmente llegar a la quinta etapa que nos está señalando esta laminilla, que es la etapa de la aceptación. Y entonces, el confinamiento, las medidas sanitarias, la convivencia a través de pantallas, etcétera, pues va a ser más reconocido como algo que tenemos que hacer, aunque no lo queramos hacer, pero que lo debemos hacer por nuestro propio bien y el bien de los demás. Así, en este marco, quise yo comentar este tipo de situaciones de la salud mental en el COVID-19 para poder, de alguna manera, bueno, ir entendiendo esto y que a través de esta conversación que podemos establecer entre ustedes y yo, pues podamos ir dilucidando cuáles son las salidas que podemos hacer. Yo ya dije algunas en el transcurso de la charla, pero creo que podemos entre todos buscar más soluciones. La siguiente, por favor, muchas gracias. Les agradezco mucho su atención y esperaría, Raúl, si es así, que haya algunas preguntas y con mucho gusto contestarlas. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor Campoy. Después de esta excelentísima charla que tuvimos con el doctor, no me queda más que darle las gracias por habernos presentado esta charla súper necesaria, creo yo, e interesante en estos momentos. Nos abre mucho el panorama, nos hace entender bastantes situaciones que se están viviendo y que desafortunadamente, al no saber muchas cosas, al no tener la certeza, nos da esa incertidumbre y ese cambio de actitudes y de sentimientos. Entonces, bueno, pues María Eugenia dice que excelente, Rubí dice que es una ponencia excelente como todo lo que nos comparten. Gracias, muchas personas, gracias, buenas noches, muchas gracias. Desde Chiapas nos estaban viendo, doctor. Excelente tema, excelente transmisión. Desde Chiapas nos veía Lourdes Eugenia Rodríguez. Nos ven de Cuba. También nos están viendo de Cuba. Saludo a Cuba. Del Colegio de Medicina Familiar Cubano. Abril. Un saludo para Cuba. Excelente tema. Flor, excelente tema, excelente transmisión, todo bien. Pues no hay más que elogios, la doctora Casillas, excelente tema, en manos de los expertos.
mi sincero reconocimiento. Un placer, Yasmín, excelente tema, excelente ponencia. Para todos aquellos que se conectaron tarde, porque hubo mucha variedad de tiempo y de gente en diferentes momentos, Sí. La charla va a quedar grabada ahí en Facebook, de forma habitual. De todas maneras, vamos a hacer nuestra edición en postproducción para poderla subir al canal de YouTube del colegio. Y pues esperamos, doctor Campoy, no sea la última vez que nos toque compartir una tarde con café en mano. Bueno, yo, usted no. Claro. ¿Verdad? Entonces, Sí. esperemos volvernos a estar aquí en los micrófonos, en los controles. Y pues muchas gracias a todos los que estuvieron conectados. Yo soy el doctor Raúl Andrade del Colegio Jalisciense de Medicina Familiar y le dejo los micrófonos para que se despida, doctor, y que todos tengan una bonita tarde y un bonito fin de semana. Sí, bueno, pues muchas gracias. Buen fin de semana para todos. Espero que este tema les haya generado reflexiones más que pesares y esperanza. Fundamentalmente tenemos que buscar entre los que tenemos más cerca, que son nuestra familia, ese fortalecimiento y tenemos todos que salir adelante, no como un lema político, sino como una actitud humana ante esta problemática. Muchísimas gracias. Buen fin de semana. Espero que todos estén muy bien. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias a todos. Saludos a Torreón, Coahuila, a Campeche, a todos los doctores que se conectan. Muchísimas gracias. Hasta luego.